geografía biológica, paleoceanografía, sistemas acuáticos, circulación oceánica y clima en la Facultad de Ciencias, en donde es profesora del Departamento de Ecología y Recursos Naturales. Las áreas de investigación de la doctora Torres se centran en la oceanografía y el cambio climático. Sus principales intereses son la documentación y el estudio de cambios climáticos abruptos del pasado registrados en núcleos de sedimento que ayudan a relacionar procesos paleooceanográficos con paleoclima continental. Las principales herramientas que usa en su investigación involucran el uso de microfósiles, análisis geoquímicos de materia orgánica, carbonatos e isotopía estable, así como la aplicación de análisis de series de tiempo. El título del seminario será Lagunas costeras y su clima en el pasado. Adelante, doctora Elsa Arellano. Gracias, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Blanca. Gracias a la ENCID por la amable invitación. Pues sí, el día de hoy déjenme presentar, ya está. Pues voy a comunicarles un poquito el trabajo que hicimos en Lagunas Costeras y esencialmente pues voy a hablar de estos temas, ¿no? De estos tres temas generales y voy a tratar de dar una conclusión al final. Pues les voy a hablar muy brevemente del sistema climático y sobre todo el papel que tiene el océano en el clima, que es muy importante y muy bonito además. Voy a hablar de manglares, voy a hablar de sus servicios ambientales y sobre todo de sus amenazas, porque después lo que quiero hacer es platicarles de una reconstrucción paleoceanográfica sobre la evolución de la línea de costa en un manglar, en particular en La Mancha, en Veracruz. Entonces voy a hablar un poquito de cómo trabajamos los sedimentos, cómo hacemos las reconstrucciones y un par de conclusiones que más bien son reflexiones, no es que sean conclusiones académicas. Bueno, pues en este esquema, este dibujito, es prácticamente para hablar del sistema climático. Ustedes saben pues que hay una serie de componentes, ¿no?, que están incluyendo a la biosfera, a la pedosfera, a la hidrosfera, a la criosfera, la atmósfera, la litosfera, y todos ellos interaccionan cotidianamente, interaccionan a diferentes escalas, tanto espaciales como temporales, y en conjunto forman nuestro complejo sistema climático. El esquemita anterior podemos prácticamente visualizarlo de esta manera, si es que tomamos una fotografía desde el espacio de nuestro planeta, y como verán, todos estos componentes, al menos los poquitos que pongo aquí, la criosfera con sus casquetes polares, la litosfera que involucra también a la pedosfera, que es el suelo, y la hidrosfera, que es pues prácticamente el 70% de la superficie terrestre, siendo el océano el principal representante, donde a pesar de ser agua salada, es el 97.5% de todo el agua que tiene nuestro planeta. Y la biosfera, en su diversidad de ecosistemas, en su diversidad de ambientes, de comunidades, y obviamente los humanos incluidos, ¿no?, que pudiéramos ser una parte de esta, bueno, somos parte de esta biosfera en una esfera que nosotros hemos creado, que a veces le decimos la antropósfera. Y bueno, la atmósfera, que es esta maravillosa capa de aire que nos recubre, que nos brinda oxígeno y que hace que se mantenga también la temperatura a través de sus gases de efecto invernadero. Todo ello potenciado, por supuesto, gracias a la energía que brinda nuestro Sol, a toda esta radiación solar que llega y que afecta a la superficie del planeta, y muchísimos procesos de diferentes escalas, ¿no? Bueno, a lo mejor para muchos de ustedes el agua es como una sustancia o una molécula que es bastante común, bastante fácil de encontrar para nuestra fortuna, pero la verdad es que desde una perspectiva química es bastante anómala. Tiene una serie de propiedades fisicoquímicas que la hacen muy particular y que de hecho gracias a ella nuestro planeta es como es. Bueno, obviamente hablar de su pH neutro, imagínense si la molécula del agua no tuviera ese pH neutro, qué cantidad de cosas pasarían. Su punto de fusión, de ebullición y de congelación propiamente establecen escalas de medición de temperatura que nos sirven para muchas cosas, no solamente para ubicarnos en la ciencia. La cohesión, la adhesión y la tensión superficial que generan sus moléculas y la manera en que sus moléculas se arreglan tridimensionalmente
es parte de lo que hace que su densidad, de hecho, esto es parte de lo que la hace un tanto anómala si lo comparamos con otros materiales, es que su densidad mínima se encuentra cuando tiene una temperatura de 4 grados centígrados, más bien su densidad máxima, perdón. Y cuando tiene una densidad mínima, tiene tal peculiaridad que lo que hace es que esa fase sólida flota. Y si no flotara, imagínense que en cuanto se congelara, se iría hacia el fondo de los océanos y empezaríamos a tener una capa gigantesca de hielo eventualmente, y eso definitivamente no ocurre. También la cantidad el alto calor específico, o sea, la cantidad de energía que puede guardar de alguna manera esta molécula del agua antes de cambiar de fase, es bien importante. Y de alguna manera esto lleva, obviamente, a tratar de entender el océano como uno de los componentes importantes para regular el clima en nuestro planeta. Entonces, esta gráfica que tengo aquí a la derecha, que básicamente es temperatura y la cantidad de calor o calorías que necesita para cambiar a cada una de las fases. Tenemos que estar en una fase de hielo y vean que necesita una cierta cantidad de calorías para obviamente pasar al estado líquido y una cierta cantidad de energía y calorías para poder pasar al estado gaseoso. Entonces, esta relación que tiene y la forma o las características propias físicas y químicas de la molécula del agua hace que nuestro planeta sea muy habitable y que a su vez tengamos un clima bastante benigno, ¿no? En particular que favorece a los seres humanos y por eso habemos tantos. Entonces, la temperatura superficial del mar, que tiene esta gráfica del lado izquierdo, vean que en realidad cambia muy poquito. No sé cuánto se puedan imaginar que tenga la temperatura del océano, pero vean que va de unos 0 grados a unos 28 o 30 grados centígrados, lo cual para recibir esa cantidad de radiación que percibe la zona tropical, la verdad es que es bastante baja en cuanto a temperatura, pero eso lo hace la molécula del agua, ¿no? En su gran capacidad calorífica. Y las zonas polares, que obviamente serán las regiones más frías. Esta gráfica que tengo al lado derecho, o este esquemita, es una pues como relación que existe entre la humedad del suelo y la salinidad, que a su vez la salinidad está relacionada con zonas donde se evapora el agua superficial o zonas donde precipita o llueve mucho, ¿no? Entonces, la humedad del suelo va de los colores más claros, que serán los amarillos, que simula desiertos, y la parte más azul, que simulará pues zonas muy, muy húmedas, ¿no? Los lugares donde llueve más en todo el planeta, como estos bosques tropicales que hay, o la selva del Amazonas, por ejemplo. Aquí tenemos algunos lugares como el Sahel, que también es una región donde llueve mucho, y por supuesto en Indonesia, que hay unas lluvias torrenciales en esas regiones. Pero fíjense que el océano, en toda esta dinámica que tiene, además de la rotación propia de la Tierra, que es bien importante para controlar, por una parte, los grandes giros de circulación y por otra parte, los gradientes de presión que generan las corrientes superficiales, lo que hace es que también hay zonas donde hay mucho más humedad, porque las mismas corrientes y los vientos llevan más humedad a ciertas zonas costeras. En el caso de América, la porción oriental o las costas del lado este, las orientales, tienen mucho más humedad que las costas occidentales. Eso es porque las corrientes llevan humedad y básicamente acarrean muchísimo de esta agua que se evapora y que finalmente genera estos ecosistemas muy llenos de biodiversidad en las regiones orientales del planeta. Y, por ejemplo, estos grandes desiertos que hay como el del Sahara y la península arábiga, los que hay en Medio Oriente, básicamente la humedad del océano no llega porque los vientos a su vez no favorecen el acarreo de humedad a toda esta gran continentalidad que se presenta. Entonces, los climas costeros y también continentales dependen muchísimo de esta evaporación y transporte de humedad y calor que genera el océano. Y bueno, de ahí hablaremos de estas costas que les mencionaba, que tienen mucha humedad y que también generan ecosistemas muy particulares, como es el caso de los manglares, que es parte del tema que también quiero platicarles, de cómo podemos, por qué tendríamos que trabajar con ellos y por qué son importantes y por qué su historia de formación además es interesante. Bueno, los sistemas de manglar en México cubren el 0.4 de su superficie, pero México tiene o representa el 5% del total mundial.
sería el cuarto lugar de los países que más manglares tienen. Y básicamente están ahorita severamente afectados, pues obviamente por cambios en uso de suelo y otras amenazas que ahorita les platicaré. Pero bueno, ¿qué son los manglares? Y bueno, aquí es donde se distribuyen los manglares a lo largo y ancho de nuestro planeta, perdón, de nuestro país. Y como verán, pues hay una gran extensión, por supuesto, en toda la costa de Veracruz y de la península de Yucatán, y también en la costa pacífica, ¿no? Los manglares son ecosistemas de transición entre los ambientes terrestres y los marinos y reciben una muy buena cantidad de humedad que acarrea el mar hacia ellos. A su vez, bueno, están principalmente presentes en zonas costeras tropicales y subtropicales, porque en más altas latitudes ya no encontramos manglares, sino encontramos otro ecosistema muy importante que se llama más bien marismas. Los manglares se desarrollan en lagunas costeras o en zonas estuarinas o en desembocaduras de ríos, porque básicamente necesitan, ¿no? Tienen ciertas características que necesitan las plantas que crecen ahí, que ahorita platicaremos un poquito de ellas. Bueno, son ambientes de una gran productividad biológica en general, es decir, producen una gran cantidad de biomasa vegetal en particular, y su riqueza biológica va a varios niveles, ¿no? Desde las mismas bacterias que viven en esos sedimentos hasta, pues obviamente, estos prácticamente bosques de manglar, o de este mangle, o diferentes especies de mangle que se producen ahí, y una diversidad muy grande de aves y de reptiles, y obviamente de todos estos organismos acuáticos, desde plancton hasta peces, y pues crustáceos, ¿no? Son ecosistemas que además, no sé si alguna vez han ido a visitar alguno, que son lugares increíblemente bonitos, muy, muy bellos, y proveen una gran diversidad de servicios ambientales a la humanidad. De hecho, la humanidad tiene una relación histórica con los manglares y se producen muchas cosas. Incluso la misma cultura de las localidades costeras tiene una relación muy estrecha con los manglares. Bueno, de entre sus servicios ambientales hice aquí una lista, pero la verdad es que les salgo debiendo a los manglares de todo lo que le provee al ser humano desde diferentes perspectivas. Y bueno, obviamente vamos como de la parte más biológica, que no por eso es menos importante, pero ahorita voy a hablar de otras cosas que tienen más que ver con las economías de las zonas costeras, ¿no? Entonces son zonas de alimentación, de refugio, de crianza, donde vive pues una diversidad de flora muy particular y fauna silvestre, y son zonas donde crecen juveniles de crustáceos. Muchos de estos crustáceos pues obviamente son importantes para producción pesquera, como el caso de camarones o incluso algunos langostinos, langostas, cangrejitos, peces. Entonces, además de esto, pues son importantes para esa producción pesquera, ¿no? El ser humano se ha alimentado de las zonas costeras desde hace mucho tiempo. Y, bueno, mejoran la calidad del agua porque funcionan como filtros biológicos y a su vez contribuyen con el mantenimiento de estos procesos de aumentos y disminuciones en el nivel del mar, como ahorita les voy a platicar. Estos obviamente son a escalas mayores que los podemos percibir, pero en la actualidad pues sabemos que hay un aumento de estos niveles del mar, ¿no? Bueno, su leña, además de ser usada como combustible por las personas de las localidades cercanas, pues también ha servido para hacer artesanías y pues para construcciones en general y muchas otras cosas. Pero en nuestra actualidad, o si es que alguna vez han ido a alguna laguna costera, pues por la configuración que tiene, tanto las barras de arena a las que están asociadas, como las descargas de ríos, como la propia corriente litoral que circunda estas hermosas regiones, pues sirven además como sistemas naturales de control de inundaciones, como barreras contra huracanes, como barreras de intrusión salina a cuerpos de agua epicontinental que tienen agua dulce propiamente. Este es como si fuera el primer receptáculo, la primer como pocita donde cae el agua salada. Después de aquí ya no logra ingresar más hacia algunos otros lagos o ríos que tienen agua dulce, de los cuales depende obviamente las comunidades humanas. Su valor estético y recreativo es muy alto, sobre todo para estos paseos, para realizar excursiones, y pues por supuesto que son zonas que tienen de repente unas extensiones de playa bastante grandes, y estas extensiones de playa pues obviamente son muy atractivas
para pues las zonas hoteleras y los paseos para ir a retosar a la playa, ¿no? Pero algo súper importante que de repente se nos olvida es que mantienen procesos de sedimentación, es decir, tienen un papel crucial para mantener esta arena, que finalmente es parte de lo que la hace atractiva. Si no hubiera estos árboles o esta vegetación deteniendo la arena, pues obviamente termina por fugarse y causar desastres a todas estas construcciones. Entonces, controla la erosión y protege la costa como tal, las lagunas costeras. Dentro de sus amenazas e impactos va a varios niveles y aquí nada más platicaré muy rápido algunos. El tema no es tratar de hablar de estas amenazas, sino simplemente ver de qué manera, si los perjudicamos, nosotros terminamos perjudicándonos, ¿no? Entonces, simplemente es tratar de mover un poquito el pensamiento y decir, bueno, si yo cuido estos lugares o los llevo de alguna manera a tener actividades que no los perjudiquen tanto, los seres humanos se pueden beneficiar de esa relación. Y bueno, el esfuerzo pesquero depende mucho de si se sobreexplotan, pero a su vez si hay ciertos esfuerzos de pesca muy intensivos, pues obviamente pueden mermar muchas de estas poblaciones que son importantes para la pesca comercial. Las artes de pesca son muy importantes y por artes de pesca me refiero a cómo el ser humano atrapa a los organismos que le interesan. No es lo mismo realizar un dragado así muy severo y muy destructivo que eventualmente pescar, no sé, por decir algo, con caña o con una red, que la red tiene a su vez un cierto tamaño de malla, y entonces no se quedarán atrapados los juveniles, sino solamente atrapas a los adultos, y de esa manera pues puedes pues hacer un poco más sostenible esa captura que realizas de ese animal o de ese recurso. Algo que ha afectado muchísimo a las zonas costeras en general, no solamente a las zonas de manglar, son las especies introducidas. Como hay muchos barcos que transportan, van y vienen con un montón de carga en los diferentes océanos, hay algo que se llama las aguas de lastre, que recientemente, bueno, desde hace algunos pares de años, tiene que gestionarse, porque cuando ingresan esta agua para poder viajar y no perder estabilidad de estos grandes cargueros, lo que hace es que va transportando agua con mucho fitoplancton de una región a otra, cosa que no pasaría incluso con las puras corrientes marinas. Entonces, esto es importante y relevante. Las aguas de lastre tienen que vigilarse y gestionarse, porque si no pueden causar, pues literalmente como problemas ecológicos severos. La deforestación y el uso de suelo creo que es una de las principales que afectan a México, donde prácticamente de 1981 al 2015, y este año tendría que hacerse una nueva vigilancia de cómo va este cambio en el uso de suelo, es prácticamente hemos perdido la mitad de toda la región, ¿no? De todo el área. Y la basura, que siempre es un asunto, las descargas, ya sea domésticas o industriales, si no se tienen controladas. Y la otra, pues, es la eutrofización, que puede generar florecimientos algales nocivos, como los que eventualmente encontramos en algunas regiones, ¿no? Ya sea que encontramos estas como manchas rojas en el agua, que son tóxicas muchas de ellas, o como lo que pasa con los sargazos, ¿no? Que se acumulan y simplemente puede ser proceso de eutrofización o un proceso de especies invasoras que aún desconocemos de hecho. Bueno, la alteración del paisaje es otra de las cosas que afectan a las lagunas costeras y bueno, aquí son esas típicas fotos de antes y después, ¿no? ¿Qué pasó? Este es en los 70s, Cancún y Playa del Carmen, y como en el 2010 se ven. Obviamente son lugares muy atractivos para los vacacionistas, pero obviamente parte de los efectos que ocurren, además obviamente de la pérdida de la vegetación, que digamos desde una perspectiva económica, aunque es grave, lo otro que perjudica o preocupa mucho es estas acciones, que se pierde el valor estético de las zonas turísticas. ¿Por qué? Porque si cortamos las plantas, ¿no? El manglar como tal, no hay quien sostenga la arena. Y al no sostenerse la arena, obviamente empieza a pasar esto, que dicen que se traga el océano a la arena. Y eventualmente tienen que hacer dragados. Y pues imagínense, ¿no? Ustedes van con su familia, o con sus amigos, o su pareja, o no sé, a estas playas a pasar una paradisíaca aventura de verano y resulta que llegan y está toda llena de costales, ¿no? O que toda la infraestructura está toda rota porque la última tormenta atacó severamente a la región,
o ya no pensando en los turistas, sino en la misma gente que vive en esas regiones, pierde la protección natural que brindan las dunas y los cordones litorales. Entonces, esa erosión y esa protección a la costa se pierde, y eso sí eso se ha visto en muchas regiones, no solamente pasa en México, pasa en muchas regiones. Y bueno, entonces actúan como sistemas naturales de control, porque también ya no hay estas inundaciones, se cayó, y obviamente ya no ocurren pues estas afectaciones y vulnerabilidad a las personas que viven en la zona costera. Pero bueno, una pregunta a lo mejor que surge de todo esto es, bueno, están las lagunas costeras, pero ¿qué tanto tiempo tardan en formarse? ¿Qué tanto evolucionan? ¿Cómo van modificándose? ¿Qué les da forma? ¿Qué les da sentido? Y pues de eso es un poquito el punto que hacemos en paleoclimatología, paleoceanografía, ¿no? Estudiar el papel que tiene el océano en el clima del pasado y tratamos de involucrar análisis de registros de sedimento marino que se depositan en las cuencas litorales o en las cuencas oceánicas, y a partir de eso sacamos información. Tratamos de reconstruir los escenarios de diferentes miles o hasta millones de años atrás para ver cómo han ido cambiando las cosas, ¿no? Porque todos sabemos que el cambio es parte de la vida y de los ecosistemas y del planeta Tierra y de todo lo que está conectado. ¿Qué son los sedimentos? Por si alguien no sabe qué son, no es suelo, y los sedimentos son estos fragmentos de material que proviene del intemperismo en las rocas, de reacciones químicas o de restos de organismos, que son transportados por derrumbes, viento, agua, hielo, corrientes, y que tienen una multiplicidad de orígenes y obviamente procesos que los llevan a depositarse y cuentan historias, ¿no? Bueno, a los que trabajamos con ellos nos cuentan historias. Trabajamos con núcleos, que básicamente son nuestras herramientas, y esos núcleos son secciones de sedimento, son secciones cilíndricas que están llenas de lodo, pues, en muchas veces, y propiamente las analizamos. Parte por parte vamos analizándolas, y cómo las sacamos, pues no es trivial sacarlos. La verdad es que estas colectas de sedimento superficial y poco profundo no los usamos, tendrán otros fines que no es para paleoceanografía, sino en realidad trabajamos con estos, ¿no? Con nucleadores, que básicamente son estos tubos rellenos de sedimento o de lodo que les menciono, y que los sacamos de diferente longitud. A partir de una cierta longitud vamos como atravesando todos los estratos o las capas sedimentarias, y cada una de estas capas nos va a dar una historia de un momento y de una región particular. Obviamente hay otros tipos de perforaciones o de estudios que son con buques, o sea, oceanográficos de gran calado y también muy especializados, pero estos ya abarcarán hacia millones de años, ¿no? Yo prácticamente hablaré de estos que son nucleadores de gravedad y nucleadores de pistón, como les llamamos. Entonces, los núcleos, pues tienen obviamente un montón de estructuras, guardan un montón de información, y entonces a los sedimentos se les tiene que, bueno, uno abrir el núcleo para ver qué tantas cosas trae de sorpresas, hay que fotografiarlo y hay obviamente que muestrearlo, y dependiendo de su lugar y sus características tomamos muestras y las analizamos. Entonces, diferentes secuencias estratigráficas de diferentes lugares del mundo nos dan diferente información. Los sedimentos costeros nos dan cierta información, los sedimentos que están cerca de zonas glaciares nos darán otra información relacionada con los glaciares. Si son sedimentos bioturbados, nos puede dar información de los organismos que están presentes en esos ambientes, y si son sedimentos laminados, es información muy, muy pristina sobre cambios graduales y finalmente periódicos, ¿no? Que eventualmente encontramos en los materiales. Bueno, hacemos dos tipos de mediciones a muy grandes rasgos, algo que llamamos mediciones geoquímicas y otro que hacemos mediciones como faunísticas o ensambles faunísticos. Entonces, en uno de ellos, pues lo primero que tenemos que hacer es saber cuánto tiempo abarca nuestro registro sedimentario. Y le podemos hacer análisis isotópicos, de isotopía estable, de oxígeno, de nitrógeno, de carbono, de lo que prácticamente se deje o de lo que el especialista le interesa, y también proporciones elementales de las fases litogénicas que estén presentes en el sedimento. Entonces podemos sacar las proporciones elementales de hierro, calcio, titanio, rubidio y sus combinaciones, y obtener información ambiental. Cuando trabajamos con organismos, hay que identificar a las especies, hay que contarlas, hay que saber en qué ambiente viven, por qué en ese ambiente y no en otro,
y si ha habido cambios, esos cambios que nos están indicando. Nos indican cambios en temperatura, nos indican cambios en salinidad, en corrientes, en nutrientes, o en qué tipo de ambiente encontraremos sus modificaciones. Y bueno, estos esquemitas que vienen de aquí, estas fotitos, pues son la gran diversidad de microorganismos que podemos encontrar, que le llamamos microfósiles, ¿no? Entonces, lo que hacemos es reconstruir cosas, reconstruir el ambiente y monitorear. En este caso en particular les voy a hablar de este trabajo muy bonito que la verdad me invitaron a hacer, no tenía yo planeado, y mis colegas del Instituto de Geología dijeron, mira, aquí nos encontramos un montón de estos organismos con los que tú trabajas, ¿qué te parece si los analizas y los revisas y nos dices cómo es esta hidrología y morfología costera con base en esos organismos y en la geoquímica isotópica de los sedimentos? Y entonces, pues, nos echamos a trabajar y reconstruimos y obtuvimos cómo eran los procesos naturales que afectaron a esta laguna costera en particular de La Mancha, en Veracruz, y pues también comparamos con otras lagunas costeras cercanas para ver si la historia era coherente, ¿no? Que es parte de lo que queremos saber. Pero si conocemos esos fenómenos naturales, esa evolución, eventualmente podremos saber cómo la intensidad de los cambios que estamos generando como humanidad, eventualmente a dónde nos puede llevar. Es decir, ¿qué pudiéramos esperar de un futuro cuando eventualmente destruimos las cosas o las modificamos sin pensarle mucho a la cosa, ¿no? Entonces, vamos a ver esta laguna costera muy brevemente, ya prácticamente en estos 5 o 10 minutos. Y bueno, hablaremos que, bueno, en esta región, donde está aquí el mapa de México, en el Golfo de México, en Veracruz, aquí es donde está La Mancha. La Mancha es una zona de manglar, este es un dibujito de la región de La Mancha, y aquí es con una foto de esto de Google Earth, ¿no? Es un área protegida, hay de hecho un instituto de investigación ahí, y lo que tiene La Mancha es que, bueno, como verán, tiene esta forma, ¿no? El norte está aquí orientado, tiene una sola boca. Hoy en día solamente tiene una boca, y esta boca está ubicada en el vaso norte o en la cuenca norte, que se le llama. Tiene una construcción bastante intensa en la parte media de la laguna, porque hay dos cerros aquí, literalmente, ¿no? Son dos cerros de edad prácticamente terciaria, es andesita estas rocas que están aquí, y el resto de la laguna es el vaso sur o la cuenca sur que se le llama, pero esta no tiene contacto con el mar, ¿no? La única entrada es esta. De hecho, esta es una foto de la boca de La Mancha, ¿no? Desde una vista aérea. Entonces, esta boca, a su vez, se cierra en cierta época del año. Las corrientes costeras de aquí cambian de dirección, a veces van hacia el norte y a veces van hacia el sur, y eventualmente es lo que hace que cierre esta boca. Pero cuando el río o los riachuelos que están por aquí descargan mucha agua en la época de lluvias, expulsan muchísima agua y rompen esta barra y se vuelve a abrir la boca. Cuando el nivel del mar cambia o aumenta o hay época de tormentas, puede ingresar agua salada a esta laguna. Entonces, la parte más salada de todo el lugar es el vaso norte, y la parte más dulce o menos salada, no tan salobre, es el vaso sur. Entonces, aquí en este cuadrito chiquitín, no el grande, sino el chiquitín, es donde sacamos un núcleo. Y estos puntos que se ven aquí es un muestreo pues local que hicimos para conocer cómo es hoy la laguna, y es esto que les platico en pocas palabras. Entonces, lo que vimos es que hoy en día la distribución de estos bichitos que se llaman foraminíferos bentónicos, que son protozoarios, consumidores de detrito, que viven en los fondos de esta laguna en particular y que producen testas carbonatadas, aunque hay algunos que producen testas aglutinadas. Lo que encontramos es que mientras más cercano al vaso salado, vamos a tener más de estos de aquí abajo, ¿no? Estos que llamamos quinqueloculina, bolivina, nonionella, son especies un poco más saladas. En la parte, en general en toda la laguna, estos de aquí son los amos y señores. Prácticamente todo el tiempo están. Y en el vaso sur, más cercano al río, están estos bichitos aglutinados. Entonces, de esa manera hoy se distribuyen. La idea es que nos vayamos al pasado para ver cómo cambiaron esas asociaciones y determinar exactamente cómo fue que cambió el ambiente, además de otros parámetros geoquímicos. Entonces, vean, esta es otra vez la boca de La Mancha, cuando está abriéndose, que descarga mucho la laguna, porque el río aventó mucha agua después de una época de lluvias.
y se forma este canalito, ¿no? Y como verán, pues aquí hay algunos complejos turísticos, no muchos, la verdad es que como es zona protegida no puede haber muchos, pero sí llega a haber palapitas y gente que pasa a vacacionar por ahí, ¿no? Bueno, lo que hicimos fue revisar un núcleo que tenía como unos 8 metros de longitud, que se sacó con un nucleador de pistón. Y esos 8 metros más o menos abarcan 8.000 años de historia de la laguna. Y lo que vimos es que hace 8.000 años encontramos 3 fases en realidad, 3 fases como de formación y evolución de la laguna. Encontramos que hace aproximadamente 8.000 a como unos 6.500 años, en realidad el ambiente estaba repleto de estos organismos de acá, ¿no? De estos de aquí, que son salados, ¿no? Aquí es donde está el núcleo, donde hoy hay aglutinados, es donde vigilamos el núcleo. No estamos en la parte salada, estamos aquí. Entonces, en esa parte encontramos que había muchos bichos salados, ¿no? Muchos bichos prácticamente oceánicos, de hecho, no eran salobres, eran salados totalmente. Después la laguna cambió, fue evolucionando, fue modificándose y empezaron a ver estos organismos que incluso hoy en día son los amos y señores, que son organismos polialinos que llamamos, es decir, cambia mucho la salinidad. A veces es muy salada, a veces es más o menos dulce, ¿no? Entonces son organismos muy bien adaptados a cambios en la salinidad. Y para los últimos 1000 años nos encontramos únicamente por primera vez a estos organismos aglutinados, que son los organismos que están prácticamente cercanos al agua dulce. Entonces, no nos hemos movido del punto, ¿eh? Lo único que hicimos es simplemente encajarnos en el sedimento y revisar y irnos hacia atrás. Hicimos otros análisis y dentro de estos análisis vimos que había un indicador que era de materia orgánica continental, que definitivamente era más alto en cierto momento y fue más bajo después. En la antigüedad era menos abundante y teníamos más material marino, y hoy en la actualidad tenemos un poco más de material continental. El otro es la cantidad de carbono inorgánico, que básicamente son los carbonatos con los que los foraminíferos construyen sus conchas. El registro desaparece aquí porque la verdad es que en el núcleo, desde hace como 2000 años, ya no hay suficientes organismos carbonatados porque cambiaron todos, el ambiente cambió y ya no hubo organismos carbonatados, sino estos aglutinados que les digo. El nivel del mar es otra cosa que había que considerar porque en esto que llamamos el Holoceno, el nivel del mar venía de un nivel muy bajo durante un periodo glaciar anterior, empezó a subir el nivel del mar y prácticamente cambió de menos 10 metros por debajo de lo que hoy lo conocemos hasta los 0 metros que hoy, que si vamos a la playa, vemos. Entonces ha ido aumentando el nivel del mar y obviamente ha ido ingresando agua más o menos salada a estas regiones. La otra es la cantidad de detrito que proviene de intemperismo de las rocas, ¿no? O sea, de las descargas de los ríos. Hace 8000 años prácticamente no había detrito cerca de ese lugar donde colectamos el núcleo, en ese sitio. Y después empezó a haber más entrada de detrito, es decir, de material terrígeno, pues. Esto es como si fuera un escenario marino. Y esto es como si fuera el escenario que vemos hoy o más cercano al de hoy. Por aquí, estas rayas que ven aquí, esta abundancia, resulta que se formó una especie como de arrecife de ostras o una cosa así porque encontramos muchas conchas. Entonces también apareció y desapareció este tipo de comunidades. Y también tenemos el intemperismo costero, que era muy alto hace 8000 años y eventualmente actualmente es mucho más variable y va y viene, ¿no? Entonces, en este momento cambió de un escenario más oceánico y donde apenas se formaban los primeros cordones litorales muy efímeros, a un escenario donde se forman propiamente las barras de arena, pero el vaso sur estaba comunicado con el mar, es decir, tenía 2 bocas, pues, la Mancha. Actualmente solo tiene una boca, pero en aquellos ayeres tenía 2. Fue progresando el tiempo, se fue acumulando el sedimento y básicamente llegamos al escenario que hoy conocemos, donde solamente el vaso norte o la boca norte es la que puede tener intermitencia y comunicación con el mar. Entonces, parte de lo que es interesante es que después hicieron otro estudio, mis mismos colegas del Instituto de Geología, y entonces prácticamente hice un dibujo muy burdo sobre esta bonita foto de Google Earth, y ellos hicieron la reconstrucción del polen, es decir, la vegetación que estaba presente en la localidad.
Y prácticamente hace 7,000, 8,000 años, digo, este es mi dibujo, ¿no? Para poder realmente trazar muy bien la línea de costa, yo tendría que hacer un estudio con mucho más núcleos, obviamente haciendo núcleos por aquí, por allá, para decir, hasta acá llevaba la línea de costa hace 8,000 años. Pero lo que es interesante es que esta que hoy es prácticamente lo que constriñe la parte central de la laguna, era una isla, ¿no? Entonces se veía prácticamente la isla ahí enfrente rodeada por océano. Y aquí es donde les digo que hace 8,000 años empezaban a formar los cordones litorales. Todavía no eran barras de arena y todavía no eran dunas como las que hoy conocemos en la región. Y por supuesto no había manglar, ¿no? La reconstrucción de Polen de hace 8,000, 7,000 años nos dice que no había manglar. Había unos pocos árboles, algunos pinos en las regiones más altas de estas dos cerritos. Incluso había, sí, como coníferas en la parte más alta de este, que es el cerro más alto. Tiene como unos 160 metros sobre el nivel del mar. Y prácticamente no había ni pastizales, ni pasto, ni nada de eso, porque estaba abierto, no era como fuera una gran bahía prácticamente. Entre hace 6,000 se empezó a poblar, empezó a haber una gran acumulación de materia orgánica, empezó a haber una gran descarga de sedimentos porque esta región empezó a ser un poco más húmeda en cierto periodo, después se volvió un poco seca, y empezaron hace 4,500 años, empezaron a invadir los manglares, ¿no? Pocas especies de manglar con muchos pastos. Prácticamente desde hace 3,500 años es que se estableció este manglar que conocemos. Entonces, vuelvo a mi pregunta inicial de, ¿saben cuánto tiempo le tarda a un manglar formarse? Pues toda esta historia que les estoy platicando. Entonces, cuando destruimos una zona como estas y se tala el manglar y se destruye y eventualmente quieren volver a restaurar un ecosistema de esta magnitud, la verdad es que es una batalla pues bastante dura de combatir, porque todo ese tiempo tarda para que se estabilice el sedimento, para que se cierren las barras, para que no se destruya la arena, los cordones litorales se hagan cada vez más gruesos, se formen esas maravillosas dunas, se vegeten esas dunas y obviamente toda la comunidad funcione como lo que es, ¿no? Como un gran ecosistema. Entonces, prácticamente, para terminar, son un par de conclusiones. Pues el océano es una extensión de agua muy grande, pero sin él nuestro clima pues no sería como es, sería un lugar bastante hostil, no existiríamos los humanos, eso es un hecho. Hay una cantidad de vínculos indisolubles en todos los componentes del sistema climático, desde la parte biológica, como la hidrológica, etcétera, etcétera. Y siempre va a haber cambios en las comunidades de organismos, pero la escala de formación de un ecosistema propiamente, la verdad es que tarda milenios. Los cambios climáticos sí son de escala natural, hay muchos que son una condición natural de nuestro sistema, pero la verdad es que a escala humana la tasa de destrucción es mucho mayor a la esperada y se convierte en anomalías o se convierte en condiciones bastante rudas. La destrucción de los ecosistemas y el planeta en general no tiene una capacidad de adaptarse tan rápido, ¿no? Como los cambios que a veces generamos, incluidos los seres humanos. Hay muchas de las cosas que estamos provocando para nuestra misma comunidad que no podemos adaptarnos a eso, tal vez socialmente, pero no biológicamente. Y por último, no sé si a ustedes, pero a mí sí, cuando era niña me enseñaron que había recursos naturales renovables y no renovables. Y que decía, no, pues si talas un bosque, eventualmente ese bosque crece, pero a la tasa y al estándar de nuestros estilos de vida, la verdad es que la mayoría de todos los recursos que llamábamos renovables no pueden ser renovables, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que les quería comentar. Es como una gran cantidad de interacciones y cómo se hacen estos trabajos, que a su vez nos dan para pensar, más allá de simplemente un trabajo académico, ¿no? Y pues eso es todo. Muchas gracias a ustedes. Si hay alguna pregunta, adelante. Si no, pues les dejo mi correo por si a alguien le interesa algún detalle de esto. Gracias. Gracias, doctora Elsa Arellano. Claro que hay preguntas y aquí vienen. Claro. Vamos a empezar. ¿Qué tanto oxígeno proporcionan los manglares a la atmósfera? Pues en realidad, bueno, comparado con quién, si consideramos el fitoplancton del océano, la verdad es que es poco. Sí, en su ambiente propiamente es bastante, pero como vimos, la extensión que tiene, que es prácticamente el 0.4% de toda la extensión de las zonas continentales, pues es relativamente poco.
pero creo yo que su importancia no radica en cuánto oxígeno produce, sino en cuánto carbono secuestra, ¿no? O en cuánto carbono fija y eventualmente secuestra en sus sedimentos y muchas otras cosas. ¿Existe la restauración de manglares y cómo funciona? Sí existe, de lo que se trata es de ir plantando pues estas semillas o estos, ay, se me fue el nombre ahorita, pues de los que recién germinan, ay, se me fue el nombre. Bueno, son zonas donde lo que se quiere es reforestar. Prácticamente funciona así, como una reforestación, pero definitivamente hay que aislar un área bastante grande, porque los manglares pues tardan como todos los árboles o las plantas terrestres, tardan mucho tiempo en crecer. Pero si es un área, una determinada área que está cerca de la línea de costa, protegida por una barra o una cordón litoral, siembran estas semillas o estas plantulitas, pues, y la idea es que primero reforestes y se supondría o esperaríamos que a partir de esa reforestación se dé el resto de de los organismos que viven ahí, pues, de manera natural. ¿Qué acciones se pueden tomar para conservar los manglares? Pues creo yo que la verdad no trabajo yo mucho en restauración, en protección de zonas naturales, pero creo yo que parte de lo que siempre podemos hacer es que, bueno, uno de ellos es apreciar a estos ecosistemas como son, y que si eventualmente la zona costera es muy atractiva visualmente, pues que habría que tener como un equilibrio, ¿no? No deforestarla en su totalidad. Lo que se propone es que a veces haya como una especie de parches o de regiones donde se deje parte de esta vegetación natural y digamos una zona hotelera pequeñita, que no sea muy invasiva, que no sea muy destructiva, porque simplemente termina por autoperjudicar a las personas que están tratando de sacar un beneficio de ahí, ¿no? No solamente a los hoteleros, sino a los que trabajan ahí, a las zonas, a las personas que viven en estos ambientes tan vulnerables. ¿En qué sentido son claves los manglares para las especies que albergan? Son claves porque, les digo, sus raíces, aquí se ve muy incipientemente en esta foto que hice borrosa para poner mi nombre, sus raíces son aéreas, es decir, hay una parte que está sumergida, pero una parte que es aérea. Y entonces imagínense la cantidad de recovecos que forman para muchas especies pequeñitas. Les digo, zona de refugio, les llaman también como guarderías, donde las madres pueden ir y ahí opositar e incluso algunas de ellas cuidar a sus crías. Tienen una gran cantidad de materia orgánica, entonces hay mucho alimento para herbívoros y detritívoros y filtradores. Entonces, estos ecosistemas para las mismas comunidades proveen una gran cantidad de beneficios. Obviamente proveen de sombra, proveen de oxígeno, proveen de frutos, pues toda esta hojarasca que cae. Entonces es realmente grande su beneficio. ¿Se puede predecir alguna transformación de los manglares, por ejemplo, a partir de los datos que obtuviste para la Laguna de la Mancha? Pues lo que se puede prever es que si se deforesta esta región, si deja de ser una zona protegida y la deforestamos, lo que va a ocurrir, lo primero que ocurre de repente es que empieza a perder cohesión el sedimento, las playas empiezan a perder cohesión y pasa eso, que ya no hay quien las agarre, ¿no? Pasa algo como lo que ocurre con las laderas de las montañas, que cuando hay una gran deforestación y la gente construye en esas laderas, pues con la primera lluvia torrencial se les desborda todo y se cae, ¿no? Básicamente esa función tienen. Y la otra es que cuando se represan los ríos, si se represan y ya no deja que llegue ese sedimento particulado y después la zona costera no puede redistribuir ese sedimento, se pierden las playas arenosas. Finalmente es parte de lo que mantiene a estos ecosistemas, esa relación tan estrecha entre la litosfera que genera este intemperismo, esta acumulación de sedimento, las corrientes litorales que le dan forma a todas estas barras y finalmente el manglar como tal. Pero pues se prevé que sí, que se sigan destruyendo, se prevé que sí, que sigan creciendo las zonas hoteleras, sin esta precaución, ¿no? O sea, no estoy diciendo que no existan, sino que hubiera alguna manera de poder
convivir con estos ambientes. ¿Las lagunas mexicanas tuvieron el mismo desarrollo que la de La Mancha? Las lagunas mexicanas, ¿cuáles eran? Prácticamente todo el Golfo de México tiene la misma edad de formación de lagunas. Se fue haciendo como simultáneo. De hecho, coincide algunas de estas comparaciones con las lagunas que hay en el sur de Estados Unidos, ¿no? En la parte que da al Golfo. Porque durante el ascenso en el nivel del mar y la descarga y el tipo de paleoclima que había en la zona costera más o menos es coincidente. Entonces, creo que desde Panamá, incluso, bueno, desde más al sur, prácticamente las lagunas costeras tienen una edad similar. No sé si contesté la pregunta, pero no supe de qué lagunas me hablaban. Pues supongo que en general las lagunas mexicanas. Pero bueno, ¿hay alguna clasificación específica para los manglares y con qué criterio se hace? Híjole, esas sí se las quedo a deber. Sé que hay diferentes especies, sé que por su forma también se pueden clasificar, pero no estoy totalmente segura. La verdad es que no soy especialista en lagunas costeras y su clasificación. Otra pregunta. En los núcleos se encontraron estructuras sedimentarias que indiquen cambios en las corrientes y que concuerden con la reconstrucción hecha con los foraminíferos. No se pueden ver en un núcleo tan pequeño, prácticamente son 10 centímetros de diámetro que tienen los núcleos. Realmente no se puede ver cambios en las corrientes. De hecho, tratamos de tomar los núcleos de zonas donde no haya corrientes muy evidentes porque si no nos destruyen el sedimento y su preservación. Los patrones de corriente se hacen un poco más hacia mar abierto y se trabaja con otro tipo de foraminíferos que se llaman planctónicos. Y con ellos sí podemos reconstruir corrientes costeras. Pero con estos particular de La Mancha no es para eso. ¿Qué condiciones favorece la preservación de manglares y cuáles no? Otra vez, perdóname, estaba leyendo el chat. ¿Qué condiciones favorecen la preservación de los manglares y cuáles la desfavorecen? La preservación de manglares, pues si es de una perspectiva humana, pues de repente es, pues eso, ¿no? Proteger las regiones, proteger a las especies, o tratar de generar como estos pues sí, zonas más cuidadas que el resto de lo que rodean, no hacer cambios en el uso de suelo. Pues si hay regiones turísticas, pues obviamente tratar de tener una mayor, ¿cómo se llama? Control. Pues sí, básicamente. En México, ¿dónde predominan los manglares? ¿En qué estado o en qué En todo región? el país, hay en todas las costas, pero los manglares más como de barra como estos, pues eran en el Golfo de México, ¿no? En las zonas del Pacífico son un poquito menos grandes y menos seguiditas, porque el mismo relieve no lo permite. Como están ahí las cordilleras montañosas, ustedes saben que la llanura costera, perdón, no es tan extensa como en el Golfo de México, entonces pues eran un poquito menos grandes, pero en todas las costas están, en ambos litorales. ¿Podrías comentar un poco más sobre la función de filtro biológico de los manglares? Por ejemplo, ¿cuáles son algunos de los procesos específicos que se producen? Se dice que son filtros porque como hay una gran cantidad de acumulación de materia orgánica, eventualmente esto puede recargar a los mantos freáticos y a su vez, como hay una muy grande cantidad de materia orgánica, pues obviamente pueden quedar atrapados incluso contaminantes en toda esta capa de materia orgánica muy, muy gruesa, ¿no? Es como si utilizáramos carbón activado de nuestros filtros que luego tenemos en casa. Entonces es una capa muy grande de materia orgánica que puede filtrar esos contaminantes y obviamente impedir que lleguen a los acuíferos, pudiera ser. Voy a prender la luz, espérame un momento. Listo. ¿Hay alguna ley de protección para los manglares? Sí, hay las de protecciones de zonas naturales, ¿no? Que hay en México. Pues el problema, como en todo, ¿no? Resulta que la vigilancia a veces es complicada.
para eso se requiere dinero, que haya alguien que esté ahí monitoreando, y pues la verdad hay veces que la cosa se pone un poco violenta en algunos sitios, y básicamente pues tampoco se trata de poner en riesgo a las personas, ¿no? Pero sí hay leyes que protegen los humedales de México. Sí, se llama humedales a estos grupos de ecosistemas. Muy bien. ¿Qué tipo de adaptaciones biológicas tienen las especies de manglares para soportar las altas cantidades de salinidad del agua donde se encuentran? Pues fundamentalmente son como procesos osmóticos que regulan que no ingrese tanta sal a los cuerpos de los organismos. Entonces las mismas células tienen como especies de barreras que impide que todo el tiempo esté ingresando sal, ¿no? O que salga demasiada agua bueno, por difusión de partículas también dentro y fuera de la célula. Eh, Algunos tienen recubrimientos o pieles más engrosadas, eventualmente algunos que pudieran ser sésiles, pues también mientras hay un gran intercambio en esta salinidad, pues como que se guarecen en sus mismas conchitas. Y hay especies que tienen algo que llaman glándula de la sal, que también es como que ahí se acumula la sal y eventualmente la desechan. Entonces, depende del organismo, hay muchísimas estrategias, no es que haya una única, la verdad es que las adaptaciones son muy diversas a nivel celular y a nivel ya como sistémico, ¿no? Del organismo completo, básicamente. Sí, es todo un tema eso de regulación de la salinidad en los cuerpos. ¿Cuánto tiempo y recursos se requiere para obtener un núcleo como el que utilizaron para el estudio de la Laguna de la Mancha? Pues, ¿cuánto tiempo? Pues ir por él, bueno, a veces hay que pedir permisos porque hay que entrar en zonas que están protegidas. Y básicamente pues tienes que tener tu equipo, que es un nucleador, una balsa, gente especializada que sepa cómo sacarlos, porque hay veces que si no sabes cómo trabajar estos sedimentos, pues puede ser incluso peligroso. Cuando he ido de práctica de campo con los alumnos de Ciencias de la Tierra a alguna zona de manglar, literalmente lo que hacemos es llevarnos un tubo de PVC, de esos de agua, y lo que hacemos es pues sumergirlo, pegarle tal cual, hundirlo, y eventualmente hay que excavar abajo para poder sacar este material. Esa no es la manera profesional, pero sí obtienes un muy buen núcleo de unos 2 metros. Ya para sacar esos otros se utiliza un nucleador de pistón, que básicamente es un tubo que penetra como por gravedad y después tiene una especie de émbolo, ¿no? Como si fuera una jeringa. Y entonces lo que hace es jalar el pistón y succiona todo el material y entonces ya tienes colectado tu núcleo. ¿Cuánto dinero? Pues prácticamente sacarlo no es caro. Bueno, el nucleador sí es caro de entrada, pero pues si tienes uno o algún colega que te lo preste, pues ya la hiciste. Lo que es muy caro son los análisis a veces, ¿no? Los análisis isotópicos y en particular con los que puedes sacar las edades, que son los análisis de radiométricos o de carbono 14, esos sí son bastante caros. Cada análisis vale como unos 16,000 pesos y de ahí pues depende cuántos quieras hacer, más los de isotopía, más los de análisis elementales. Entonces, pues sí te llevas una buena lanita en eso. Por eso hay que sacar muy buen provecho de los proyectos que uno tiene y mientras más disciplinarios, tienes más chance de que te lo aprueben. ¿Hay que tratar el material de alguna forma especial después de que sacas el núcleo? Sí, idealmente deberías tenerlo en frío, en refrigeración, no en congelación, en refrigeración, para que no tengas o no des pie a que se empiece a generar hongos o bacterias, ¿no? Porque sí me ha tocado ver que de muchos materiales alimentarios que de repente no guardan muy bien y se empiezan a honguear, literalmente. Finalmente es materia orgánica que está ahí secuestrada, guardada y que si entra en un ambiente óxico, puede haber otra vez degradación de esa misma materia orgánica. Entonces hay que guardarlos bien, hay que sellarlos, trabajarlos lo antes posible. En cuanto los sacas, mientras antes lo puedas trabajar, mejor, si no, manténlo en refrigeración. Oye, y después de que ya lo estudiaron, ¿lo desechan o qué hacen? Hay dos partes, como es un tubo, una parte se queda como archivo y esa se guarda, ¿no? De la mejor manera durante el tiempo que sea posible. De hecho, hay nucleotecas especializadas para guardar estos archivos y la otra mitad es la con la que se trabaja.
Idealmente no debería desecharse nada porque uno nunca sabe. De hecho, a mí me ha tocado trabajar con núcleos que colectaron hace varias décadas, que finalmente están tan bien guardados que potencialmente siguen siendo igual de valiosos. Pero siempre y cuando estén bien guardados, bien rotulados, en una cámara fría, con gente que son curadores especiales, sí, propiamente, que tienen los recursos y el tiempo y la preparación para poder mantener en buen estado este material. ¿Se han hallado minerales importantes sedimentados en los núcleos de zonas de manglares? Minerales importantes como, ¿qué será? ¿Como oro, plata? No sé. ¿A qué nos referimos con importantes? Suponiendo que sean esos valiosos, no lo sé, pues es posible, si el río los lleva, pues pudiera ser, ¿no? La verdad, y no pues está en mis hobbies. Y no se sabría si han sido afectados por la minería los manglares. O sea, yo creo que la pregunta va encaminada hacia eso. Si la han encontrado esos minerales, ¿será que vienen como de la actividad minera? Sí, eso sí, definitivamente. En los paquetes sedimentarios, la cima de los núcleos, puedes ver con mucha facilidad si tiene algunos cambios. Y obviamente con estos análisis se llaman XRF, de fluorescencia de rayos X, puedes saber toda la gama de elementos, absolutamente todo. Es como un escáner que metes y te da toda la gama de elementos y su abundancia. Entonces, sí, definitivamente cuando a través del río llegan descargas, no sé, de Jales o de alguna mina, o de aguas negras o de industria, sí puedes hacer esos análisis y te encuentras con que la variabilidad del sedimento es así o del elemento y de repente, ¡pum!, te encuentras unos picos acá muy, muy intensos, ¿no? Sí, sí. ¿La extracción de núcleos genera consecuencias en el suelo del cual se extraen? Si lo haces bien, no. Si de repente le hacemos... es que realmente es un orificio súper pequeñito y básicamente es como si fueras a inyectar a alguien, ¿no? Vas, metes el nucleador, pum, lo sacas con un pistón y ya te lo llevas. O sea, realmente no tiene mucho efecto. Si lo haces mal o si te quieres llevar una draga, pues ahí sí puedes tener pues digo, tampoco es que el científico ande por ahí arrastrando todo lo que encuentra, ¿no? Pero pues obviamente si lo sabes hacer bien de manera precisa, llegas, pum, lo sacas, te vas y ya es tu, ¿no? Entonces, pues no. Oye, ¿tienes alguna idea de la minería submarina como para que pudieras hacer algún comentario? Pues sé que más recientemente ya se están mirando hacia el océano para extraer productos, ¿no? Como en regiones, sobre todo fósforo, en las zonas muy, no sé, en el Golfo de California, en el Golfo de Tehuantepec. Eh, Hay zonas donde se acumula muchísimo o donde hay muchísima productividad primaria y eventualmente hay precipitados de fósforo. Y el fósforo obviamente sabemos que es un nutriente esencial para la agricultura, bueno, para todo, ¿no? Para los productores primarios en sí. Y sí, hay planes, bastantes planes, no sé cómo vayan esos asuntos, pero sí hay muchos planes para ahora ir y sacar cosas de los fondos oceánicos. Es muy caro y yo diría en lo personal que sería una pésima idea para largo plazo, seguiríamos simplemente destruyendo. Y yo diría que cambiar nuestros estilos de vida, ya no ser tan consumistas, a lo mejor sería parte de lo que deberíamos hacer todos. Pero sí, sí existe, definitivamente existe, la mira hacia ello, hay minas que ya están tratando de echarle el ojo y hay recursos como estos nódulos de magnesio que también son muy valiosos. De hecho, algunos de ellos sí tienen incluso oro. Bueno, no es las ventilas hidrotermales, las chimeneas, a veces por la cantidad de procesos volcánicos que se dan, incluso pueden tener oro. Entonces sí los han investigado, sí los han visto, sí existe y creo que sí tienen como mira eso. Bueno, vuelven a preguntar cuántos tipos de manglares hay en México. Hablaste de las características generales, pero bueno, no sé si quieres volver a repetir algo al respecto. En México, híjole, en México creo que hay como unas 5 especies de manglar. Híjole, la verdad no sé exactamente dónde está cada uno, pero si les interesa mucho, así de manera muy, muy rápida y muy sencilla, la página de la Conavio, donde buscas manglar, inmediatamente te da una página muy sencillita, donde incluso te da las características de cada una de esas especies, cómo se llama la especie, cómo la reconoces, dónde habita.
Entonces es relativamente sencillo obtener esa información. Ahorita no me acuerdo, no, la verdad es que no venía preparado para decirles qué especies viven en qué lugar, pero es fácil conseguir esa información. Y si van a la Conavio, está ahí luego. Bueno, yo tengo una pregunta, Elsa, más o menos ya creo que te hice llegar las preguntas de nuestro auditorio. ¿De qué manera específica esperarías tú que el cambio climático afectara a los manglares? Pues uno de ellos, bueno, más que el cambio climático como tal, a lo mejor es un poco el cambio global. En cuanto al cambio climático, directamente puede hacer este aumento del nivel del mar. Las corrientes, pues también puede ser que tengan un papel en ir removiendo estos sedimentos si es que se ha talado la zona de manglar o se han cambiado el uso de suelo de estas dunas. Pero yo creo más bien que el cambio global asociado a la actividad humana es uno de los principales riesgos, ¿no? Las zonas costeras son las más, bueno, dentro de un gran espectro son de las más vulnerables por esto. Y pues si va a ir aumentando el número de huracanes que son cada vez más potentes, pues también si no tenemos estas protecciones, como son estas barras o estas zonas, pues obviamente la gente que viva en las regiones costeras se va a ver todavía más afectada. Y también el nivel del mar que va a aumentar. Sí. Y la temperatura del mar también. Sí, hasta ahorita no sé qué tantos estudios haya de cómo afecta la temperatura, el cambio en la temperatura en estos ecosistemas. No sé qué tanta como resiliencia tengan estos en particular. Definitivamente, no sé, como para los corales ahí sí se sabe, ¿no? Que ellos sí van a hacer inmediatamente una respuesta de esta expulsión de sus simbiontes. El blanqueamiento de los corales, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues seguramente tendrán más preguntas los del auditorio y pues pueden contactar a la doctora Elsa Arellano. Ahí nos está haciendo el favor de poner su correo electrónico por si quieren hacerle preguntas más específicas directamente a ella. Pues gracias, Elsa. Le pediría al doctor Palacio que pues nos dijera algo sobre tu plática, José Luis. No sé si anda por ahí. Sí, con mucho gusto. Un tema bien padre, Elsa. Yo me acuerdo, no me aguanto las ganas de decirlo, pero hace muchos años tuve la oportunidad de visitar La Mancha, que ahí tienen una estación experimental, el Instituto de Ecología, ¿no? Los que están en Jalapa y que seguramente los conoces. Y han hecho un trabajo verdaderamente extraordinario, ¿no? Pues para poner en valor a los manglares en México que se pierden a una velocidad extraordinaria. Sí. Yo soy un fanático del Google Earth y cuando se mete uno en esta aplicación que tiene Google Earth para ver las imágenes del pasado y cómo va evolucionando todo, híjole, ahí se ven cambios bien terribles, ¿no? Ya no digamos esto último que está sucediendo en Tabasco con la refinería, que se chutaron 300 hectáreas, es más o menos la superficie de todo el campus de Ciudad Universitaria. Así de un momento a otro se ve ese cambio tan terrible, ¿no? Y como bien has dicho, pues todo esto son ecosistemas sumamente delicados, que en el momento en que hay una alteración, pues se resiente en la salida del sistema, ¿no? Pensemos en una cuenca. Tuvimos un compañero que desgraciadamente falleció, Mario Arturo Ortiz Pérez, que trabajó mucho en Tabasco y él iba viendo, por ejemplo, el efecto de las grandes presas en el sistema Usumacinta, Grijalbo-Usumacinta, la pérdida de aporte de sedimentos del continente a la costa y cómo ese balance entre el mar y la costa se rompe y empieza el mar a erosionar mientras que el continente deja de aportar sedimentos, ¿no? Entonces, incluso nos enseñaba fotografías de un retroceso de hasta 300 metros de la línea de costa, ¿no? Y todo esto, pues, asociado con estos ecosistemas que son sumamente frágiles y que además, desde el punto de vista del cambio climático, cumplen un papel importantísimo porque no es que sea experto, sino que lo estoy leyendo, de repente me meto en internet, ¿no?
que procesan 4 veces más dióxido de carbono que un bosque, digamos, normal. Entonces, todo ese papel que si no lo entendemos a partir de estudios como los que hacen ustedes, pues no vamos a poner en valor la importancia de conservarlos, ¿no? Y no me aguanto también las ganas de preguntarte una cosita. Estos estudios que hacen aparentemente, bueno, no aparentemente, son estudios de ciencia básica, que la reconstrucción ambiental, la reconstrucción paleoclimática, que no deja de ser muy interesante por el conocimiento en sí mismo, pero ¿qué aplicaciones prácticas le podrías ver tú a estos estudios? Por ejemplo, estas grandes obras que se hacen en la costa, las implicaciones que tienen, si ya entendemos toda esa dinámica de la costa, las implicaciones que tienen todas estas modificaciones que a veces parece que no tomamos en cuenta, ¿no? Entonces, desde el punto de vista práctico, esta ciencia básica pues también está conectada, ¿no? Con estos temas, digamos, que vivimos todos los días. No sé si quieras comentar algo. Sí, yo creo que... Sí, perdón, es que me dieron ganas de contestarte la pregunta. Pues claro, por favor. Sí, yo creo que a partir de estos estudios que, como bien dices, son ciencia básica, a mí me han caído muchísimos veintes. La verdad es que he aprendido más de lo que incluso yo esperaba. Y por eso es que me encanta platicarlo, incluso con mis alumnos que les doy clase, pero cuando me invitan a cualquier seminario yo voy, porque es parte como de darle a entender lo que yo he aprendido. Entonces es de decir cómo tardan todos estos procesos mucho tiempo, que no podemos quedarnos con las manos cruzadas y decir, ah, bueno, ahorita lo destruyo y al rato lo construyo. Eso no pasa simplemente. Y que a su vez las conexiones son tantas y tan profundas que terminamos por hacernos daño a nosotros mismos, que creo que es el meollo de todo este asunto, y que no nos termina de caer el 20, que si vivimos en este planeta es porque estamos conectados absolutamente con todo, ¿no? Que es parte del enorme papel que hace esta licenciatura en Ciencias de la Tierra, que es permitir a todas estas personas entender cómo funciona de manera directa todas estas interacciones. Y si esto pudiera llegar, o a mí me encantaría que eventualmente se abrieran más estos foros donde no solamente científicos platicamos, sino los que son ingenieros o los que son economistas o los mismos políticos, pues los tomadores de decisiones, es así de, mira, yo me doy cuenta de esto, ¿no? Yo veo que está pasando esto, que es grave, que no lo vamos a poder parar, y que todo te va a salir más caro, que te vas a tener un montón de revueltas sociales, porque todo el mundo va a estar inconforme, porque todo el mundo va a estar enfermo de ciertas cosas, que ya no tienes un ambiente pristino, ya no tienes un ambiente sano para convivir. Entonces, eso te va a salir más caro. Entonces, hay que poner atención en esos detalles, y creo que todo ese conocimiento que hemos generado se debe de divulgar para que llegue a más personas y podamos llevar a un futuro pues menos desastroso, ¿no? De lo que estamos haciendo. Pues muchísimas gracias, Elsa, de verdad muy interesante la plática, y yo aprovecho para comentar lo que comentábamos antes de entrar al aire. Felicitarte por la tesis que dirigiste, que sacó un premio en un congreso recientemente, que fue como la mejor tesis. Entonces ahí tienen, los que nos escuchan y son estudiantes, pues ahí tienen a una, en el futuro, cuando toque el momento, pues a una profesora en la licenciatura que ya saben lo que hace, lo que es interesante, y como añoran todos, pues hay que salir al campo, ojalá sea pronto eso, ¿no? Y seguramente visitar la zona que has trabajado, pues será sumamente interesante. Muchas gracias, Elsa. Y nos vemos pronto. Claro, muchas gracias. Muchas gracias, Elsa. Muchas gracias, José Luis. Bueno, pues no me resta más que agradecer a todo nuestro auditorio por su presencia en este seminario, y los invito a nuestro próximo seminario. No se preocupen, el de Elsa fue el último de este año, pero el 13 de enero del año que entra iniciamos otra vez con nuestros seminarios institucionales, y ese seminario estará a cargo del doctor Ernesto Ortiz, nuestro profe de matemáticas de la ENSIT. Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Hasta luego, nos seguimos viendo por aquí. Adiós.